Es una historia sobre cómo el miedo y la codicia destruyen un matrimonio, sobre un trato en el que el dinero y la comodidad resultaron más importantes que la lealtad. Y sobre cómo el intento de salvarlo todo a costa de la dignidad termina destruyéndolo todo de una vez. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Matt sabía que había cometido el mayor error de su vida, y ahora el dueño de la empresa para la que trabajaba quería verlo de inmediato. Se levantó y se dirigió a la oficina de Dan Connors. Sus pensamientos iban a toda velocidad. No había manera de que Dan pudiera haberse enterado de esto. Como contador y gerente principal, solo Matt había visto los detalles de las transacciones de la empresa. Y para finales de mes, todas las cuentas habían sido equilibradas. Matt empezó a sudar y se sintió enfermo mientras, a regañadientes, llamaba a la puerta. Se recordó a sí mismo que Dan nunca revisaba informes detallados a menos que hubiera discrepancias evidentes en los balances. Siempre estaba más preocupado por sus trajes de diseñador, sus coches rápidos y por perseguir mujeres. Dan parecía serio y señaló la silla con la cabeza cuando Matt entró. La ilusión de seguridad de Matt se hizo añicos al instante. Supongo que debería preguntar, ¿cuánto tiempo llevas robándome? La cabeza de Matt empezó a dar vueltas. ¿Qué? No tengo idea de lo que estás hablando. Siguió negándolo todo hasta que Dan presentó registros de transacciones que demostraban que una cantidad significativa de dinero había pasado algún tiempo en una de las cuentas personales de Matt antes de ser devuelta a la empresa. Se dio cuenta de que lo habían atrapado con las manos en la masa. Lo siento mucho, Dan. Solo necesitaba un préstamo a corto plazo hasta que la empresa de préstamos de día de pago se pusiera en contacto conmigo. De lo contrario, habríamos perdido la casa nueva con la que Susan contaba. No lo robé, lo devolví tan pronto como pude, y antes de que terminara el mes. No sé cómo lo clasificarán, Matt, como robo o como fraude, pero te enfrentas a prisión. Incluso sin eso, podrías perder tu trabajo. No puedo confiar en ti después de esto. Por favor, dame una oportunidad. Fue un momento de locura. He trabajado para esta empresa durante casi 20 años, y nunca he hecho nada como esto antes. Lo juro, nunca volveré a hacerlo. Dan estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, aparentemente sumido en sus pensamientos. Tú y Susan han sido mis amigos durante mucho tiempo. Creo que eso hace que esta situación sea aún más decepcionante. Susan sabía que hiciste esto. Matt se sorprendió por la pregunta. Dudó. En verdad, había sido idea de Susan. Ella estaba tan desesperada por no perder la casa que lo había sugerido. Convenciendo a Matt de que nadie jamás se enteraría. Por un momento, Matt consideró que si Susan estaba involucrada, Dan tal vez no lo denunciaría a la policía. Pero no quería arrastrarla a esto. Después de una larga pausa, finalmente dijo, no, ella no lo sabe. Fue idea mía. Dan pareció sorprendido por la respuesta de Matt, pero lo dejó pasar. Necesito tiempo para pensar en esto, Matt. No estoy seguro de cuál es el mejor curso de acción. Vete a casa, no regreses hasta el final de la semana. Tomaré mi decisión para el viernes. Durante todo el camino a casa, Matt no podía entender cómo Dan se había enterado. Nadie nunca revisaba las transacciones, y Dan ciertamente nunca prestaba atención a los detalles. Pero más que nada, Matt estaba preocupado por lo que Dan decidiría. Ninguna de las opciones era particularmente atractiva, pero la idea de un juicio público y la prisión hizo que Matt entrara en un pánico ciego. Sabía que Susan no lo esperaría. Mirando fijamente su casa nueva, se arrepintió profundamente de haber comprado alguna vez esa maldita cosa. De repente, todas esas historias sobre hombres que llegan a casa temprano por la mañana solo para descubrir a su esposa teniendo una aventura pasaron por su mente. ¿No sería ese el final perfecto para un día ya desastroso? Afortunadamente, cuando entró en la cocina, Susan estaba tan radiante, alegre y, lo más importante, completamente vestida como de costumbre. Una vez más, quedó impactado por su belleza. Acababa de cumplir 40 años, su largo cabello castaño ondulado estaba peinado a la perfección, cayendo en cascada sobre sus profundos ojos marrones. Todavía admiraba su figura,
que había ganado unas cuantas curvas más y un escote mucho más generoso que cuando se habían casado por primera vez. Pero lo que más amaba era su sonrisa, la misma que estaba a punto de borrar de su rostro en el futuro previsible. Matt le contó a Susan sobre su conversación con Dan y las pruebas que él tenía en su contra. Susan respondió: «Oh Dios mío, cariño, lo siento muchísimo. Todo esto es culpa mía, fue idea mía, todo por culpa de esta estúpida casa». Matt se encogió de hombros. «Le dije a Dan que tú no sabías nada. No tiene sentido arrastrarnos a los dos a este desastre». Susan dudó. «Tal vez si hablo con él y le pido que lo reconsidere». Matt pensó por un momento, pero sugirió que simplemente esperaran. Sabía que esos serían los 3 días más largos de su vida. Si Dan decidía destruirlo, entonces podrían intentar rogar por misericordia. Se preguntó qué haría él si estuviera en la posición de Dan. Fuera del trabajo, habían sido amigos, se reunían a menudo, asistían a fiestas juntos. Tal vez eso le daba una pequeña oportunidad. Entonces, Dan envió un mensaje de texto: vendría a su casa a las 7 p.m. el viernes. Tanto Matt como Susan se sintieron enfermos de anticipación. El Aston Martin de Dan se detuvo frente a la casa justo a tiempo. Un hombre que lo tiene todo, pensó Matt. Buena apariencia, dinero, encantó y ahora, el poder de destruirme. Dejó que Dan entrara en la casa, intercambiaron unos cuantos saludos tensos y, como de costumbre, Susan le ofreció una cerveza. Antes de que Dan pudiera decir algo, Matt habló primero: «Solo quiero decir que lo siento de verdad, Dan. Te fallé, me fallé a mí mismo, y entiendo que me he puesto en una situación desesperada. Aceptaré cualquier decisión que tomes». Dan esbozó una sonrisa extraña. «Realmente espero que eso sea cierto». Matt siguió un largo silencio, que se alargaba cada vez más, volviéndose insoportable, hasta que Dan finalmente continuó: «Sabes, te envidio un poco, Matt, tu relación con Susan. Eso es algo que no tengo en mi vida». Matt se sorprendió. Siempre había asumido que Dan lo tenía todo, incluida una cadena interminable de novias hermosas. Tal vez, ahora que se acercaba a los 30, estaba pensando en sentar cabeza. «Así que, dado todo esto, tengo una propuesta. A ninguno de los dos les va a gustar, pero es la única manera de que puedas evitar la prisión, Matt. Y recuerda, también hay un riesgo para Susan, ya que la cuenta era conjunta y se usó para asegurar la casa a nombre de ambos. También sé que no habrías hecho esto sin su consentimiento». Matt entró en pánico al pensar en que Susan fuera considerada responsable. No tenía idea de qué podía implicar la propuesta de Dan. Dan respiró lenta y profundamente. «Esto no es fácil de decir, pero mi propuesta es: quiero pasar tiempo con Susan». Un silencio atónito llenó la habitación. Dan continuó: «Nada de policía, nada de juicios, nada de prisión. Conservas tu trabajo, siguen juntos, pero yo paso todas las noches de los viernes con ella. No puedes estar hablando en serio», susurró Matt. La expresión de Dan no vaciló. «Estoy completamente en serio. He querido a Susan durante años. Y esta es una oportunidad que simplemente no puedo dejar pasar». Susan habló, con la voz inestable: «Tiene que haber otra opción. Podemos pagar más, lo que sea, pero, Dan, esta es mi única oferta. Me han dicho que no soy feo. Espero que no sea una carga demasiado grande para ti. Tal vez cuando el polvo se asiente, este arreglo no sea demasiado inconveniente para ninguno de nosotros. Susan, necesitamos tiempo para pensar esto. No podemos tomar una decisión así tan rápido». Matt negó con la cabeza. «Ni siquiera puedes estar considerando esto, cariño. Has perdido la cabeza». Susan suspiró. «No veo ninguna alternativa, cariño, y hemos estado tratando de encontrar una durante toda la semana». Matt murmuró entre dientes apretados, fulminando a Dan con la mirada: «Eres un patético, inútil, pedazo de basura». «Esta es una idea enfermiza». Dan sonrió con desprecio. «Tal vez lo sea, Matt. Pero yo no soy un ladrón, tú lo eres». Dan se volvió hacia Susan. «Si vamos a hacer esto, empieza ahora mismo. No tienes tiempo para pensar en una forma de salir de esto». Después de 15 minutos de gritos y acusaciones, Dan se puso de pie.
Hora de decidir. O camino hasta mi coche, o subo arriba con Susan. Sonrió y le tendió la mano. Tras un momento de vacilación, Susan la tomó. Matt quedó absolutamente atónito y se desplomó de nuevo en su silla. Susan, Matt. No tenemos elección. Todo estará bien. Luego ella condujo a Dan a través de la sala de estar y subieron las escaleras. El tiempo pareció detenerse para Matt. La habitación estaba en silencio. ¿De verdad acababa de suceder esta conversación? Sus pensamientos saltaron a lo que estaba ocurriendo arriba. Los oyó moverse, una conversación amortiguada, y luego el sonido inconfundible de alguien sentándose en la cama. Pasaron varios y largos minutos de silencio antes de que oyera el primer crujido del colchón. Ese sonido inconfundible cuando dos personas empiezan a tener sexo. Los movimientos y los sonidos continuaron. Luego el crujido se volvió rítmico, acompañado de gritos apagados que iban haciéndose cada vez más fuertes. Parecía interminable, y Matt se preguntó si no estaría perdiendo la cordura. Finalmente, un sonoro "sí, maldita sea", demostró que Dan había logrado su objetivo. La vergüenza y la culpa inundaron a Matt. Se secó las mejillas y los ojos, esperando que Dan y Susan volvieran a bajar. Pero en su lugar, oyó más voces amortiguadas y movimiento. Después de un largo silencio, Matt se puso de pie, pensando que debía comprobar si Susan estaba bien, cuando lo oyó otra vez. La cama crujiendo, se acercó a la escalera y oyó algo más, fragmentos de la voz de Dan, así, nena, pero el sonido más inquietante era el grito constante de Susan, que de vez en cuando se interrumpía con un susurro de sí y mmm. Matt necesitaba salir de la casa. Se apresuró a salir y vagó sin rumbo por la calle. ¿Susan estaba realmente disfrutando de esto, o solo estaba actuando para Dan? Empezó a preguntarse con cuánta fuerza había objetado realmente la idea. No podía ignorar el hecho de que Dan era 10 años más joven que él y atractivo. Para cuando llegó al parque, sus pensamientos habían cambiado. Susan estaba haciendo esto para mantenerlo fuera de la prisión. Necesitaba volver a casa y asegurarse de que ella estuviera bien. El Aston Martin de Dan todavía estaba estacionado afuera, pero la casa estaba en silencio cuando Matt entró. Fue a la cocina y agarró una cerveza. Al darse la vuelta, vio a Susan de pie detrás de él con una bata corta. Se miraron el uno al otro, ambos sintiéndose incómodos. Antes de que Matt lograra hablar, ¿estás bien? Susan esbozó una leve sonrisa. Sí, gracias por preguntar, dijo, y luego añadió, se está portando decentemente, nada brusco ni raro, solo sexo normal. Lo siento si escuchaste algo. Matt se encogió de hombros. Al menos ya terminó. Susan parecía incómoda y dudó antes de responder, en realidad. ¿Quiere hacerlo otra vez? Tenía sed, así que bajé a agarrar una cerveza y a ver cómo estabas. Jesús, debió de haber estado ahorrándose para ti. Susan suspiró. ¿Por qué no vas a The Dan? Tal vez allí te resulte más fácil. Quizá más tranquilo. A ver si puedes pensar en una manera de salir de esto. Matt se quedó en la habitación otra hora más, sin lograr ningún progreso para encontrar una solución. Entonces oyó pasos bajando por las escaleras, entró en el pasillo y vio a Dan reprimir una sonrisa burlona antes de romper el incómodo silencio. Mira, sé que esto no es fácil para ti, Matt. Te prometo que trataré a Susan con total respeto, y no puedo agradecerte lo suficiente por dejarme pasar tiempo con ella. Espero que esto se te haga más fácil, y por supuesto, los asuntos de negocio se quedarán entre nosotros. Matt respondió, no me agradezcas, no nos dejaste otra opción. Tanto Dan como Susan parecían incómodos. Estaba claro que era hora de que él se fuera. Para sorpresa de Matt, cuando Dan se despidió, Susan lo besó. No fue un beso apasionado, pero fue en los labios y se prolongó por un segundo. Antes de que Matt pudiera decir algo, Dan ya se había ido. Se volvió hacia Susan. ¿Qué demonios fue eso? Susan se dio cuenta de que había cometido un error. ¿Qué? Oh, eso fue solo un beso de despedida. No, no solo eso, fue cariñoso.
Supongo que lo pasaste muy bien, y no debería haberme preocupado tanto. La expresión de Susan se oscureció. No puedo creer que, después de que tu jefe estuvo conmigo 3 veces, por culpa de tus propias acciones, te preocupes por un maldito beso de despedida. Mar apretó la mandíbula. Esto se suponía que era un trato. Un arreglo. Solo sexo. ¿Lo besaste arriba? Susan dudó, tal vez un poco, pero no mucho. Matt, genial. Primero pasa varias veces, luego te oigo disfrutarlo, y ahora también hay afecto. Susan estalló, furiosa. No es así como son las cosas. Todo lo que estoy haciendo es para mantenernos fuera de la prisión. Tengo que mostrar entusiasmo y asegurarme de que él lo disfrute. Y además, no puedo evitar gemir si me está haciendo eso. No es exactamente una reacción voluntaria que pueda controlar. Los dos tenemos que acostumbrarnos a esto. Si yo puedo pasar por ello, entonces tú necesitas encontrar una manera de lidiar con ello también. Su último comentario le quitó toda la energía a Matt. A pesar de sus dudas sobre las acciones de ella, Susan era la que estaba haciendo el sacrificio, no él. Ella podría haberse ido sin más, ¿y dónde lo habría dejado eso a él? Posiblemente en prisión. Matt no podía soportar estar en el dormitorio principal, sabiendo lo que había ocurrido allí. Así que durmieron en la habitación de invitados, abrazándose el uno al otro. Susan se durmió rápidamente, sin duda exhausta. Matt, por otro lado, no durmió nada. Su mente estaba en caos, tratando desesperadamente de encontrar una salida a esta pesadilla. Parecía que apenas se hablaban durante toda la semana, excepto para discutir cómo salir de este lío. Matt seguía ideando distintos planes, la mayoría de los cuales eran inútiles. Incluso cuando pensaba en una solución viable, Dan siempre parecía ir un paso por delante. Una idea implicaba destruir todas las pruebas, solo para que Matt descubriera que Dan ya había revocado su acceso a las copias de seguridad y afirmaba haber asegurado todos los datos financieros en un nuevo sistema en la nube protegido. Finalmente llegó el viernes, y Dan envió un mensaje diciendo que planeaba llevar a Susan a cenar, bajo el pretexto de que eso haría la situación más fácil de manejar. Matt no estaba seguro de que fuera más fácil. Por un lado, una cita para cenar se sentía demasiado como una relación real. Por otro, significaba menos tiempo en la cama con Susan. Al final, resultó que obtuvo lo peor de ambos. Susan parecía profundamente incómoda con la idea de una cita, pero aún así se arregló. Matt pensó que se estaba esforzando demasiado. Se veía demasiado bien cuando Dan llegó a recogerla. Verla subir al Aston Martin de Dan con un pequeño vestido negro y tacones de aguja fue desgarrador. La noche que siguió fue aún peor. Matt le envió a Susan varios mensajes, preguntándole si estaba bien. Cada vez, recibió una respuesta corta diciendo que estaba bien, solo cenando o solo tomando una copa. Finalmente, regresaron a las 10 de la noche. Dan tenía el brazo alrededor de Susan cuando entraron en la casa. Ambos riendo, aparentemente de buen humor. Matt la miró con atención. Susan definitivamente parecía haber disfrutado un poco demasiado. Estaba chispada, tal vez incluso borracha. Nunca acordamos que esto fueran citas, dijo con amargura. Dan sonrió con suficiencia. Relájate, Matt. Solo fue una cena y unas copas entre amigos. Si esto te resulta demasiado incómodo, tal vez deberíamos subir arriba de inmediato. Matt gruñó. ¿Qué quieres decir con de inmediato? La sonrisa burlona de Dan regresó. Acordamos todos los viernes, Matt. Así que esta noche dormiré con Susan, y tú, bueno, estoy seguro de que te las arreglarás en la habitación de invitados. Borracha o no, Susan percibió la tensión. Temiendo que Matt pudiera lanzarse sobre Dan, lo condujo rápidamente a la cocina, susurrando, «Todo estará bien, cariño. Me ocuparé de él rápidamente, luego fingiré que estoy demasiado borracha y me iré a dormir. Recuerda, no tenemos elección». Matt se retiró, abrumado por una aplastante sensación de impotencia. Los oyó subir las escaleras, oyó a Susan reírse, algo que esperaba que fuera solo una actuación para Dan.
pero no pudo evitar preguntarse. ¿Era para Dan o para él? Agotado, Matt finalmente se acostó en la habitación de invitados. Cada vez que se despertaba, podía oír la cama crujiendo en el dormitorio principal. Eso de ocuparse de ello rápidamente, a la mañana siguiente, cuando bajó, Dan ya estaba sentado a la mesa mientras Susan preparaba el desayuno. Eso fue todo. Lárgate, Dan. Ya no es viernes, tu tiempo se acabó. Susan comenzó, no hay necesidad de esto, Matt. Podemos ser civilizados, solo, Matt la interrumpió. Tienes 10 segundos para salir de mi casa. Dan parecía a punto de discutir, pero finalmente se levantó para irse. Al cruzar la puerta, le dio a Matt un recordatorio directo, no olvides lo que tienes que perder, Matt. Matt se volvió hacia Susan, haciéndole el desayuno. ¿En serio? Tienes que estar bromeando. ¿Por qué no te mudas con él de una vez? Ahora eres más su esposa que la mía. Salió furioso antes de que ella siquiera pudiera pensar en una respuesta. Para el tercer viernes, Dan sugirió que pasaran la noche en un hotel para evitar más enfrentamientos con Matt. Susan se fue a las 6 de la tarde, vestida como de costumbre, pensando que así le sería más fácil a Matt. El plan era que se cambiara en la habitación del hotel antes de encontrarse con Dan en el restaurante. Se sintió un poco abrumada por el lujo del hotel, su atuendo informal se sentía fuera de lugar en un entorno tan elegante. Después de recoger la llave de la habitación reservada con antelación, entró y descubrió que era una suite. Un ramo de flores estaba sobre la mesa y 2 cajas envueltas para regalo estaban colocadas en la cama. Al abrir la caja más grande, descubrió un exquisito vestido largo de satén plateado hasta el suelo, glamoroso e indudablemente caro, con un escote houlte y una abertura alta en el muslo. La segunda caja contenía un corsé de satén rojo, una tanga a juego y lujosas medias negras con costura. Dudó, pero decidió que no había ningún daño en probárselos. Para su sorpresa, todo le quedaba perfectamente, y tuvo que admitirlo, se sentía increíble llevándolos puestos. Tomó la decisión de no volver a cambiarse y se dirigió abajo al restaurante. Dan la saludó, momentáneamente atónito, con la boca ligeramente abierta por lo impresionante que se veía. La cena que siguió, acompañada de un buen vino, fue exquisita. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de tensión, ambos plenamente conscientes de lo que vendría después. En compañía de Dan, Susan se encontró sintiéndose más a gusto. En lugar de resistirse, tomó una decisión, aceptar la situación en lugar de luchar contra ella. Cuando regresaron a la suite, Dan la desvistió lentamente. Ella disfrutó su reacción ante la lencería, sus manos deslizándose por su cuerpo, deteniéndose en las curvas acentuadas por el corsé. Le encantaba cómo resaltaba su pecho y sus caderas, y las medias se sentían tan lujosas, tan exquisitamente sedosas contra su piel. Tuvo que admitirlo, Dan era un amante atento y hábil, que irradiaba una confianza y un filo de peligro que nunca había experimentado con su esposo. A la mañana siguiente, después de otra ronda de sexo, Susan volvió a ponerse su ropa de todos los días. Le explicó a Dan que no podía arriesgarse a llevarse el vestido o la lencería a casa. Dan aceptó guardarlos en su casa para su uso futuro. Susan suspiró, recordándose que esto ahora era un arreglo a largo plazo. Sus emociones estaban en caos, no estaba segura de cómo se sentía con respecto a todo aquello. Había mucha culpa, por supuesto, pero no podía negar la sensación de satisfacción. Matt estuvo despierto la mayor parte de la noche del viernes. Para las 10 de la mañana del sábado, Susan aún no había regresado. Una vez más, esto iba más allá de lo que se había acordado. Dudaba que Dan resistiera la oportunidad de estar con Susan otra vez esa mañana, y no estaba seguro de que ella siquiera intentara evitarlo. Por más que luchara contra ello, estaba perdiendo la confianza en ella, y si eso sucedía, podría significar el fin de su matrimonio. Nunca se había sentido tan distante de Susan. Nunca se había sentido tan solo. Susan, ese beso había sido un error enorme, molestó a Matt más que cualquier otra cosa. Y luego hacerle el desayuno a Dan. ¿Qué estaba pensando? Ella empezaba a creer que todo este arreglo había sido una idea terrible. Desde su perspectiva,
Pasar tiempo con Dan había sido más fácil de lo que esperaba. Él era encantador, atractivo y cautivador. El dinero y los coches de lujo ciertamente ayudaban, siempre se había sentido atraída por las cosas finas de la vida. Su verdadero dilema, sin embargo, era el hecho de que el sexo con él era caliente. Muy caliente, era una batalla constante no gritar, no gemir demasiado fuerte y no suplicar por más. Había esperado que Matt se acostumbrara a lo que estaba pasando y lo aceptara, pero habían pasado 3 semanas y él seguía retraído. Tampoco habían hecho el amor, algo que ella deseaba desesperadamente arreglar. Lo amaba tanto y lamentaba la situación en la que se habían encontrado. Trató de tranquilizar a Matt, diciéndole que ella se estaba ocupando de ello y que no debía sentirse culpable. Luego añadió que Dan la trataba bien, que solo era sexo, no amor, y que él no tenía intención de separarlos, pero nada de eso marcó la diferencia. Matt parecía derrotado. Perdido, la presencia cálida y de apoyo que siempre había sido en su vida comenzaba a sentirse como un recuerdo lejano. El lunes, cuando llegó al trabajo, Dan le informó a Matt que necesitaba asistir a un evento de formación fuera de la ciudad el miércoles y jueves siguientes. Matt se sintió inmediatamente suspicaz, pero dada su posición precaria en el trabajo, no tuvo más opción que aceptar. Está bien, puedo hacerlo. Pero esto no cambia nada de nuestro arreglo personal, no puedes venir cuando yo no esté en casa. Dan respondió con suavidad, por supuesto que no. Cuando Matt se lo contó a Susan esa noche, ella no pareció sorprendida ni preocupada. Los eventos de formación no eran comunes, pero ocurrían 1 o 2 veces al año. Aún así, para Matt, el momento se sentía demasiado conveniente. Fue a la cocina, con la intención de trazar una estrategia para salir de este desastre, pero sus pensamientos perdieron la batalla frente a un dolor de cabeza cegador. Mientras se dirigía de nuevo arriba para buscar unos analgésicos, oyó a Susan hablando por teléfono. Curioso por saber con quién estaba hablando, se detuvo en la parte superior de las escaleras y escuchó su lado de la conversación. ¿Qué estás haciendo? ¿Enviar a Matt a un viaje? No, esa es una mala idea. Nada está funcionando, y tu visita solo empeorará las cosas. No, todavía no ha descubierto nada. Parece que se ha rendido y lo ha aceptado. Pensé que sería diferente, está completamente devastado. Sabes, disfruto el tiempo que pasamos juntos. Lo sé, fue idea mía, pero no esperaba que él estuviera tan afectado. Se suponía que esto sería una alternativa segura a nuestra aventura, sin riesgo de que nos atraparan. Nunca anticipé todo esto. Te ayudé con los besos y el desayuno, y mientras tanto, tú actuaste como un imbécil arrogante, sonriéndole con burla en la cara. Está bien, puedes venir mientras él esté fuera, pero después de eso, creo que tenemos que bajar el tono, quizá incluso parar por completo. Si sugieres terminar este arreglo porque ves lo que le está haciendo a Matt, entonces tú quedarás como el bueno, y podremos volver a la normalidad. Tal vez, si tienes cuidado, todavía podríamos vernos de vez en cuando. Hablaremos más tarde, pero realmente necesito arreglar las cosas con Matt, todavía lo amo. Matt bajó tambaleándose las escaleras, sintiéndose como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. De verdad acababa de oír todo eso, no podía ni siquiera empezar a procesar todo el peso de aquello. No era de extrañar que Dan siempre pareciera ir un paso por delante. Susan le había estado contando todo con antelación, y después de todo, había sido idea de ella. Ella lo había sugerido y había convencido a Matt de aceptar el dinero. A pesar de su mejor juicio, eso también explicaba cómo Dan había descubierto la discrepancia en primer lugar. Estaba enterrada tan profundamente que Matt había creído que ni siquiera una auditoría la sacaría a la luz. Si no hubiera estado casado con una santa que lo había salvado de la prisión, entonces la verdad era mucho peor, estaba casado con una engañadora. Una traidora astuta y manipuladora. Pensamientos de venganza se le agolparon en la mente, todo se le estaba viniendo abajo, pero sabía que tenía que mantenerse calmado, pensar de manera racional. Necesitaba un plan. Uno que hiciera que ellos empezaran a sentirse incómodos, durante el resto de la noche y hasta la mañana siguiente. Matt evitó por completo a Susan.
Cuando Matt vio a Susan el martes por la noche, no mencionó la llamada telefónica que había escuchado. En cambio, le dijo que había oído a Dan presumir en el trabajo de tener una amante de primera clase. Matt continuó, diciendo que solo podía rezar para que Dan no hubiera mencionado su nombre. El miércoles por la mañana, Matt salió temprano para su viaje. Susan le dijo que lo amaba. Él esbozó una breve sonrisa, pero fingió estar distraído, revisando su agenda en el teléfono mientras salía. Dan llegó a casa de Susan más tarde esa misma mañana. De inmediato, ella preguntó por las fanfarronadas, pero Dan lo negó todo, acusando a Matt de exagerar las cosas. Susan no sabía a quién creer. No veía razón para que Matt se lo inventara, pero tal vez Dan había sido menos discreto de lo que ella había pensado, lo cual sería un problema serio. Entre rondas de sexo, hablaron de la situación y de lo que podían hacer al respecto. Susan echaba de menos la conexión emocional que tenía con Matt. Lo que tenía con Dan era puramente físico. Antes de irse el jueves por la tarde, Dan convenció a Susan de continuar su aventura, pero Susan dejó claro, esta sería la última vez. Al menos hasta que las cosas volvieran a encarrilarse con Matt. Cuando Dan salió al exterior, se quedó paralizado, incapaz de creer lo que estaba viendo. Un gran cuchillo de cocina yacía atravesado sobre el reluciente capó de su Aston Martin. Miró alrededor, pero la calle estaba vacía. Los 4 neumáticos habían sido rajados. Volvió corriendo al interior y se lo contó a Susan. El pánico se apoderó de ambos. Matt podría haber vuelto a casa antes. ¿Qué sabía él? Tenía que haber sido él. A menos que solo fueran unos chicos o alguien celoso del coche llamativo. No era el primer acto de vandalismo en la zona. Susan llamó de inmediato a Matt, preguntándole de manera casual cómo había ido la formación. Él respondió con la misma naturalidad que había sido aburrida, que ni siquiera necesitaba estar allí. Y que ya estaba haciendo las maletas para volver a casa. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Ni siquiera preguntó por Dan. Susan le dijo que no podía esperar para verlo y terminó la llamada. Le transmitió la conversación a Dan, diciendo que Matt no sonaba molesto, tal vez solo eran chicos después de todo. Fuera como fuera, necesitaban remolcar el coche antes de que Matt llegara a casa. Eso dio lugar a una avalancha de llamadas frenéticas y a unas reparaciones muy caras. Todo parecía normal cuando Matt regresó a casa el jueves por la noche. Susan caminaba de puntillas a su alrededor, interpretando el papel de la esposa obediente. La verdadera sorpresa llegó cuando Dan envió un mensaje para confirmar que aún planeaba venir el viernes, pero solo para hablar de la situación. Susan sonrió, pensando que tal vez Dan por fin estaba listo para ponerle fin a todo esto. Tal vez el incidente con su coche lo había asustado lo suficiente como para alejarse. El viernes por la mañana, Matt se fue al trabajo como de costumbre. A las 11 de la mañana, llamó a Susan desde la oficina, con la voz alterada y frenética. «¿Necesitas ver algo?». Matt explicó que acababa de recibir un clip de video en su correo electrónico personal, algo que ella necesitaba ver. Susan abrió rápidamente su correo en el teléfono, encontró el mensaje y tocó el archivo adjunto. La calidad del video era mala, duraba solo 40 segundos, pero no había forma de equivocarse, eran ella y Dan. Teniendo sexo, el remitente era anónimo. Matt, Jesús. ¿Ese es nuestro dormitorio? Es difícil saberlo, pero se ve brillante, como a mediodía, así que no estoy seguro de cuándo pudo haber sido. Susan sabía exactamente cuándo fue, recordaba claramente a Dan estando con ella así el miércoles, pero en cambio, respondió, no estoy segura. Tal vez lo hayan editado y jugaron con la iluminación. Matt, esa eres tú, ¿verdad? Pareces estar disfrutándolo. Susan ignoró el comentario, tenía preocupaciones más grandes en ese momento. Podría explicarle su entusiasmo a Matt más tarde, como parte del acto que había representado para Dan. Matt, ¿a qué está jugando Dan? ¿Es esto lo que quería discutir esta noche? ¿Es solo otra forma de tortura? No le dijiste nada. ¿Verdad? ¿No lo amenazaste? Susan lo negó de inmediato, luego se detuvo. Le había dicho a Dan que planeaba terminar las cosas. Tal vez no se lo había tomado bien. Tal vez pretendía usar el video para obligarla a continuar. En algún momento,
Debió de haber instalado una cámara. Había tenido muchas oportunidades durante esos 2 días para hacerlo. Matt dijo que Dan no estaba en el trabajo, así que no podía confrontarlo al respecto. Susan deseaba desesperadamente ponerse en contacto con él, todavía esperaba que pudieran hablar de lo que había pasado en los últimos días. Justo entonces, su teléfono vibró con un mensaje: «Llámame urgentemente». Era de su hermana Diana. Susan le dijo a Matt que necesitaba atender la llamada, esperando que eso le diera algo de tiempo para pensar. Terminó la conversación con Matt y devolvió la llamada a Diana, solo para encontrarse con una avalancha de preguntas y palabrotas. Cuando Diana finalmente se detuvo para tomar aire, Susan logró reconstruir lo que estaba pasando. Su hermana había recibido el mismo clip de video. Su teléfono seguía vibrando con llamadas entrantes. La mayoría de sus amigos cercanos intentaban comunicarse con ella. Incluso su madre. Dios mío. Todos recibieron el clip. Esto era un desastre completo. Matt nunca me haría esto. Tiene que haber sido Dan. Furiosa, Susan intentó llamar repetidamente a Dan, pero él no contestaba. La razón por la que Susan no podía comunicarse con Dan era que Matt había tomado su teléfono en el trabajo mientras Dan estaba en una reunión. Había tirado la batería a una papelera, quedándose con el teléfono y la tarjeta SIM para él. También había dejado un sobre en el escritorio de Dan antes de llamar a Susan por el video. Y luego salió silenciosamente de la oficina. De vuelta en casa, Matt sintió una gran satisfacción al ver a su esposa desmoronarse en confusión y angustia. Ella estaba devastada de que su madre hubiera visto el video, y de que ahora todos sus amigos y su familia creerían que estaba teniendo una aventura. Matt siguió la corriente, ofreciendo varias sugerencias inútiles sobre cómo contener el daño, mientras al mismo tiempo sembraba sus propias dudas sobre cuándo podría haberse grabado el video. Susan todavía no había admitido que Dan la había visitado a mitad de semana. Susan, como había salido todo tan horriblemente mal, nunca había considerado siquiera tener una aventura, hasta que se emborrachó en una fiesta y coqueteó demasiado con Dan. Él era guapo, encantador y muy interesado. Después de esa noche, no pudo dejar de pensar en él. Durante las semanas siguientes, logró convencerse de que merecía algo de satisfacción, pero no era lo suficientemente imprudente como para arriesgar su matrimonio con Matt. Había visto el matrimonio de su amiga desmoronarse después de que se expusiera a una aventura similar, pero ella siempre había sido inteligente. Había pensado que su plan era la manera perfecta de evitar todos los peligros de ser descubierta. Después de todo, ¿cómo podría Matt descubrir algo que ya sabía? Resolver los detalles había sido un desafío, pero eso era parte de la emoción. Desde su perspectiva, había sido el arreglo perfecto. Lo que no había considerado era lo que le haría a Matt. Ahora, estaba en agonía. Matt era muy querido. Todo el mundo sabía que había sido traicionado. La idea de intentar explicarse, de intentar salir de esto hablando, la llenaba de terror. Nadie creería jamás que Matt había sabido sobre su aventura con Dan, pero nada de eso importaba, mientras pudiera convencer a Matt de que esto no era culpa suya. El chirrido de los neumáticos de Dan anunció su llegada a la casa de Matt y Susan. Susan lo recibió en la puerta, lanzándose de inmediato sobre él con furia. Matt no hizo ningún esfuerzo por detenerla, notando el profundo arañazo en la mejilla de Dan. Finalmente, Dan logró inmovilizar a Susan contra la pared el tiempo justo para poder decir una palabra. Había oído hablar del video, pero insistía en que no lo había grabado ni lo había enviado. Susan estalló. Entonces, si no fuiste tú, ¿quién demonios? Matt empezó a reírse. Bueno, supongo que ese sería yo. Susan y Dan se quedaron paralizados, mirándolo atónitos. Dan fue el primero en reaccionar. ¿Así que descubriste nuestra pequeña reunión a mitad de semana? Matt, oh, sí. Desafortunadamente, así fue. Susan intentó de inmediato justificarlo como solo parte de su arreglo, pero Dan ya había comprendido todas las implicaciones del video. Habían hablado de toda la situación. Matt definitivamente lo había grabado todo. Intentando suavizar las cosas, Dan bajó el tono. Matt, lo siento mucho. Yo solo no pude resistirme a Susan. Nunca quise que esto te hiciera daño así.
Cometí un terrible error de juicio, me dejé llevar. Pondré fin al arreglo. Y no seguiré adelante con las discrepancias financieras. Matt, qué amable de tu parte, Dan. Pero me temo que ya es demasiado tarde. Encontrarás mi carta de renuncia en tu escritorio. Susan intervino de inmediato. No puedes, Matt. ¿Cómo vamos a pagar la casa? Matt, no te preocupes por eso, querida. Sale al mercado mañana. Dan se levantó de golpe de su asiento. No es necesario, Matt. Podemos dejar esto atrás. Te necesito en la empresa, conoces el negocio y a los clientes al dedillo. Matt sonrió con suficiencia. Supongo que eso es cierto. Tal vez por eso tu mayor competidor acaba de ofrecerme un trabajo. Sospecho que algunos, quizá incluso la mayoría de tus clientes, vendrán conmigo. Y considerando los días de vacaciones que aún me debes, no volveré durante el periodo de preaviso de 4 semanas. La sonrisa forzada de Dan se desvaneció. Matt continuó. Matt, sospecho que algunos empleados también se irán. Ya les he dicho que renuncio, y la mayoría de ellos no parece pensar que tengas lo que se necesita para mantener la empresa en marcha. Dan se puso rígido. Tienes que pensarlo bien, Matt. Aún podrías terminar en la cárcel. Matt, oh, no lo creo. ¿De verdad querrías arrastrar a tu amante a esto? Ella se benefició tanto del fraude como yo. Además, cometiste extorsión. Y gracias a tu pequeño numerito aquí hoy, ahora tengo una confesión grabada. Increíble el tipo de tecnología que se puede comprar hoy en día. La grabación ya está con mi abogado. Oh, y también puede que descubras que algunos de tus archivos han sido eliminados accidentalmente. Y como sé que nunca configuraste copias de seguridad remotas, bueno. Buena suerte con eso. Es agradable tener colegas a los que realmente les gusta trabajar contigo, pero supongo que tú no sabrías mucho sobre eso. Dan sonrió con suficiencia. Esa grabación nunca se sostendrá en un tribunal. Matt sonrió con suficiencia. Curiosamente, mi abogado dijo lo mismo. Pero no la necesito para el tribunal, puedo usarla para otros fines. Y para cuando todo esto se resuelva, ya estarás fuera del negocio. Pensándolo bien, mi nueva empresa podría simplemente querer comprarte. He oído que su nuevo director de operaciones es un tipo decente. Susan se dio cuenta de que, en comparación con Dan, la posición empresarial y financiera de Matt ahora era una amenaza real. Tomó una decisión en una fracción de segundo: arrojar a Dan debajo del autobús. Dan observó incrédulo mientras Susan se lanzaba a una actuación impresionante como esposa traicionada. Te amo, Matt. Todo esto fue idea de Dan, me obligó a hacerlo. Lo admito, me confundí, me dejé llevar un poco. Pero solo seguí adelante para salvarte de la prisión. No tenía elección. Y ahora mi vida se está derrumbando por eso. Por favor, Matt, te amo. Dan murmuró entre dientes, hipócrita de 2 caras, miserable mentirosa. Ah, mi querida y amorosa esposa. Además del video, parece que estás olvidando que escuché tu llamada telefónica, donde admitiste que todo esto fue idea tuya. Una cobertura bien planeada y cruel para tu aventura. Encontrarás los papeles del divorcio en un sobre en el cajón de la cocina. Te vas esta noche y aceptarás los términos, de lo contrario, esos clips de video podrían simplemente encontrar el camino hacia nuestros amigos y familia. Estoy seguro de que a tu querida madre le encantaría saber que no solo eres una adúltera infiel, sino también hasta donde llegaste, lo calculadora y manipuladora que fuiste. Susan se desplomó en el suelo, sollozando. Matt se volvió hacia Dan. ¿Quieres llevártela contigo? Dan se burló. Ni hablar. Da más problemas de los que vale. Matt soltó una pequeña risa. Por una vez, estoy de acuerdo contigo. Dan entrecerró los ojos. Esto no ha terminado, Matt. Matt asintió. Eso es cierto. Y en ese momento, Matt lanzó el golpe. Ninguno de los dos estaba seguro de quién se sorprendió más cuando su puño se estrelló contra la mandíbula de Dan, enviándolo al suelo. Ahora se acabó.
Matt escuchó la grabación varias veces. La mayor parte fue dolorosa, pero disfrutó especialmente la parte en la que Dan y Susan entraron en pánico, preguntándose si él se había enterado y había perdido la cabeza. El cuchillo sobre el capó del coche de Dan había sido maravillosamente melodramático. Por primera vez en semanas, Matt sonrió. De hecho, había aceptado un trabajo con el mayor competidor de Dan. Clientes y empleados lo siguieron. Dan luchó por mantener su empresa a flote, pero al final se vio obligado a ponerla bajo administración. Se difundieron rumores sobre su bancarrota personal. Poco después, se fue de la ciudad. Susan se quedó en un pequeño apartamento, viviendo del dinero de la venta de su casa, pero sin recibir ni un solo centavo de Matt. Sin cualificaciones y sin experiencia, terminó trabajando en 2 empleos temporales, como empleada doméstica y camarera. Sus antiguas amigas la evitaban, apenas hablaba ya con su madre o con su hermana. Un aumento de salario y bonificaciones permitieron a Matt cambiar a una semana laboral de 3 días, dándole tiempo para centrarse en el deporte y las actividades al aire libre, cosas que había descuidado durante su matrimonio. No se había dado cuenta de cuánto Susan había influido en sus decisiones, desde comprar una casa enorme hasta llenarla de cosas. Pero no perdió tiempo en venderla, siguió en contacto con la madre y la hermana de Susan. Diana, en particular, se disculpaba constantemente por la traición de su hermana, asegurándole que ella nunca cometería el mismo error. Matt no pudo evitar preguntarse exactamente a qué se refería con eso. Tal vez algún día sería divertido averiguarlo, especialmente porque volvería loca a Susan. Si estuvieras en el lugar del protagonista, te habrías ido de inmediato. ¿O habrías aceptado las reglas del juego para poner el punto final a tu manera, donde trazas tú la línea entre la debilidad y el cálculo frío?